En un abierto desafío, Sendero Luminoso hizo estallar un coche bomba en el centro comercial de Miraflores, distrito al sur de Lima. Hay terroristas que están tirando balas desde diferentes lugares. ¡Viva el movimiento nacionalista peruano! ¡Viva! ¡Viva el etnocacerismo! ¡Viva! ¡Viva el comandante Ollanta! ¡Viva! En Perú hay al menos 2 personas fallecidas, hay decenas de heridos en una nueva noche de protestas masivas duramente reprimidas por la policía contra el gobierno de transición de Manuel Merino. Esto se salió de control, parece en realidad un campo de batalla. ¡Bombas lacrimógenas! Con disparos al aire y bombas lacrimógenas, un pequeño contingente policial intentó dispersar a un centenar de manifestantes, quienes intentaron acceder a la fuerza Palacio de Gobierno. El desarrollo histórico de nuestro país implicó la presencia de procesos violentos que buscaban generar revolución y cambios significativos que marquen un antes y un después en la sociedad peruana. Sin embargo, esta situación no forma parte del pasado, por lo que para entender la actualidad, primero debemos conocer nuestra historia. Daremos inicio a este documental haciendo una recapitulación de los puntos clave en la historia de la violencia y revolución en el Perú. El inicio de este periodo se identifica con las primeras acciones armadas del grupo Sendero Luminoso, liderado por Abimael Guzmán en 1980. Situación que se agravó con la aparición del movimiento revolucionario Tupac Amaru MRTA, liderado por Víctor Polay Campos en 1984. Las acciones de ambos grupos subversivos se tradujeron en asesinatos, secuestros, atentados con explosivos, paros armados, entre otros mecanismos que utilizaban el terror como medio para el logro de sus objetivos, los cuales proclamaban una supuesta búsqueda de igualdad social luchando contra el Estado colonial peruano para instalar un Estado marxista-leninista que respondiera a las necesidades de los peruanos más humildes. El atentado que mejor ayuda a comprender la dimensión de los ataques terroristas perpetrados en este periodo es la masacre de Zoras, que fue el asesinato masivo en un solo día de 117 personas en diversas localidades de la provincia de Sucre, departamento de Ayacucho, el 16 de julio de 1984 a manos del grupo terrorista Sendero Luminoso, en represalia por la decisión de los comuneros de aliarse para luchar contra la organización subversiva. La matanza también es conocida como Expreso de la Muerte o Caravana de la Muerte, debido a que los terroristas, unos 30 o 40 individuos armados, secuestraron un autobús de la empresa Expreso Cabanino en la localidad de Sontococha y fueron torturando y asesinando a las autoridades comunales y campesinos en las 7 paradas habituales durante su recorrido hasta llegar a Zoras, su destino final. Esta masacre ha sido calificada como la mayor cometida por el grupo Sendero Luminoso. En los años 90 se logra la captura de los principales líderes terroristas, Abimael Guzmán en la Operación Victoria y Víctor Polay Campos en la Operación Café. En la actualidad, solo Sendero Luminoso mantiene una limitada presencia que se focaliza en una zona del Braem, aunque ahora en alianza con el narcotráfico, originando recurrentes escaramuzas y atentados contra las Fuerzas Armadas y la policía. Asimismo, esta organización ha intentado ingresar a la política a través de organizaciones como el Movimiento por Amnistía y Derechos Fundamentales, Movadef, y el Frente de Unidad de Defensa del Pueblo Peruano, FUDEP, mientras que el MRTA intenta hacer lo mismo mediante la organización Frente Democrático del Pueblo. La época del terrorismo es considerada la más brutal de la historia peruana por el número de víctimas. Según la estimación de la Comisión de la Verdad y Reconciliación que se conformó en 2001 para estudiar los sucesos de este periodo, cerca de 77.500 personas habrían fallecido a consecuencia de las acciones de los grupos subversivos y de su enfrentamiento con las fuerzas del Estado, siendo la mayoría de estas víctimas campesinos, personas humildes, mendigos, así como minorías étnicas, religiosas y sexuales. Habiendo finalizado de hablar acerca del terrorismo, es también importante que hablemos sobre las medidas que tomó Fujimori con respecto a lo anterior. Hablemos del Grupo Colina.
El Grupo Colina fue un grupo paramilitar cuyos miembros operaron en el Perú en distintos destacamentos desde los años 1980 hasta inicios de la década de 1990, como parte de una estrategia denominada Guerra de Baja Intensidad emprendida por el Estado peruano a través de sus Fuerzas Armadas. El destacamento operó secretamente con la orden de efectuar seguimiento, captura y eliminación de terroristas. El primer atentado por parte de este grupo sucedió el 3 de noviembre de 1991. 6 individuos encapuchados y armados del Grupo Colina irrumpieron una vivienda en Barrios Altos, donde se realizaba una pollada. Debido a su presunta vinculación con actividades terroristas, ordenaron a los asistentes tirarse al piso y luego les dispararon indiscriminadamente. Murieron 15 personas, entre ellas un niño de 8 años y otras 4 quedaron gravemente heridas. El segundo caso ocurrió algunos meses después. El 18 de julio de 1992, en la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán Lavalle, más conocida como La Cantuta, 9 estudiantes y un profesor fueron sustraídos de sus residencias y posteriormente desaparecidos. Los restos de 2 de ellos fueron hallados en fosas clandestinas un año después. En 2007, tras ser extraditado de Chile, Alberto Fujimori fue juzgado y condenado a 25 años de prisión por su responsabilidad en las masacres y por considerarse estos asesinatos selectivos como delitos de lesa humanidad. La Corte Suprema de Justicia determinó que ninguna de las víctimas mantenía vínculos con algún grupo subversivo. El Andahuaylazo fue un levantamiento militar que ocurrió en la ciudad de Andahuaylas y que fue liderada por el mayor retirado del ejército del Perú, Antauro Ivor Humala Tazo, quien al frente de alrededor de 160 reservistas exigía la renuncia del entonces presidente Alejandro Toledo, la restauración de la Constitución de 1979, entre otros puntos claves. Ocurrió entre los días 1 y 4 de enero del año 2005 y culminó con la captura de Antauro y la rendición de sus seguidores. Andahuaylas es un poblado, capital de la provincia del mismo nombre del departamento de Apurímac en la Sierra Sur del Perú. Su comandancia policial tenía entonces una dotación de 80 efectivos, pero en la madrugada del 1 de enero del 2005 solo 10 se hallaban guarneciendo el puesto, pues el resto se hallaba de franco. A las 4:25 de la madrugada, Antauro Humala, al mando de 160 reservistas, ingresaron a la ciudad por la avenida Perú y capturaron la comandancia policial luego de una resistencia débil y corta por parte de los pocos efectivos policiales. En el segundo día de la zonada, domingo 2 de enero, a las 5 de la mañana, los etnocaceristas se enfrentaron con el Escuadrón Verde en las cercanías de la comisaría y en ese incidente fallecieron 4 policías. El presidente Toledo, que en esos momentos se hallaba de vacaciones en Punta Sal, al igual que su ministro del Interior, Javier Reátegui, ingresó a Lima y declaró el estado de emergencia en la región Apurímac, ordenando inmediatamente el envío de más de 300 agentes de la Dirección de Operaciones Especiales de la Policía. El día 3 de enero, más de 3.000 pobladores ingresaron en la Plaza de Armas apoyando el levantamiento etnocacerista con Antauro al frente, quien pese al apoyo popular perdió el control de su levantamiento y luego de una serie de negociaciones en la noche con el gobierno, Antauro Humala fue detenido en el interior de la municipalidad de la localidad. Enterados de la captura de su líder, los 160 etnocaceristas se atrincheraron en la comisaría y luego de unas horas de resistencia finalmente se rindieron, después de recibir una carta de Antauro en la que éste les pedía que depusieran las armas. El ataque fracasó y la justicia peruana lo encontró culpable de los delitos de homicidio simple, secuestro, sustracción o arrebato de arma y rebelión, por los que fue sentenciado a 19 años de prisión. El último 19 de agosto, el INPE informó que el reo Antauro Humala Tazo cumplió con su sentencia bajo la figura de redención de pena. Antauro cumplió hasta la fecha del comunicado del INPE 17 años, 7 meses y 14 días. El militar en retiro logró su libertad algo más de un año antes estudiando y trabajando en la cárcel. Para la autoridad penitenciaria, el reo, según la ley 28760, logra su libertad porque el cómputo de redención de 7 días de trabajo o educación por un día de libertad se puede aplicar para sentenciados por secuestro. Tras su puesta en libertad, Antauro Humala se encuentra recorriendo el Perú, haciendo campaña. El poder deben ejercerlo los de piel cobriza.
Aprovechando el descrédito de la clase política y las promesas incumplidas del presidente Pedro Castillo, el ultranacionalista Antauro Humala dice estar listo para inscribir 2 partidos y competir con las reglas electorales de la democracia. Todo eso para promover un gobierno de mestizos, en el que el poder lo ejerzan los de piel color cobrizo, como la mayoría de los peruanos. Nadie sale luego de 18 años en la cárcel solo para bromear. Vamos a dar un escarmiento histórico, dice Antauro Humala en el centro de nuestra ciudad. En su peligroso discurso al pie del Misti, Humala enfila sus ataques contra los poderes del Estado y la prensa. Asegura que se postulará en las próximas elecciones presidenciales, que ganará y que expropiará todas las empresas estratégicas y los medios informativos. Anuncia fusilamientos, el retiro del Perú del Pacto de San José y hasta un eventual golpe de Estado. Las protestas llevadas a cabo en Perú en el año 2020 fueron una serie de manifestaciones y disturbios a nivel nacional desencadenados tras la declaratoria de vacancia presidencial por incapacidad moral del expresidente Martín Vizcarra. El objetivo de estas protestas giraba en torno a poner fin al gobierno de Manuel Merino. Estas comenzaron el 9 de noviembre y duraron poco más de una semana. Se registraron diversas protestas en varias ciudades del país para mostrar la indignación de un sector de la población que se encontraba en contra de la vacancia realizada hacia Martín Vizcarra y en contra de la asunción al cargo por parte del presidente del Congreso, Manuel Merino. Desde el jueves 12 al 14 de noviembre de 2020 se llevaron a cabo violentos enfrentamientos entre el cuerpo de seguridad y los manifestantes. Estos ataques fueron empeorando cada vez más con el paso de los días, llegando a registrar una gran cantidad de heridos, producto de proyectiles, traumatismos, inhalación de gases, heridas punzocortantes, entre otros. La brutal represión policial dejó en aquellos días unos 200 heridos y 2 jóvenes fallecidos, Inti Sotelo y Brian Pintado, obligando a Merino a dimitir 5 días después de asumir la presidencia. El 12 de enero de 2021, la Oficina de Derechos Humanos de la ONU estableció mediante un informe que la policía de Perú hizo un uso innecesario y excesivo de la fuerza durante las protestas en noviembre contra la designación de Merino. De acuerdo con el informe, se recurrió al uso de la fuerza sin distinguir a manifestantes pacíficos y personas que cometieron algún acto violento. Este comunicado señaló que la policía disparó perdigones con escopetas de calibre 12 y cartuchos de gas lacrimógeno directamente contra la cabeza y la parte superior del cuerpo de los manifestantes, de manera indiscriminada y a corta distancia. Otros de los incumplimientos apuntados son la falta de identificación de los policías vestidos de civil al realizar arrestos, la ausencia de asistencia legal de los detenidos, algunos de los cuales se autoinculparon bajo presión, y las condiciones degradantes de detención. José Pedro Castillo Terrones, en el poder desde el 28 de julio del año 2021 y elegido por voluntad popular como presidente del Perú, ha enfrentado en lo que va de su mandato 2 intentos de destitución por parte del Congreso y 6 investigaciones fiscales por presunta corrupción suya y de su círculo familiar y político más cercano. La Fiscalía de la Nación acusó formalmente al mandatario a través de una denuncia constitucional de liderar una organización criminal y otros delitos como tráfico de influencias y colusión en el seno de su gobierno. El presidente negó rotundamente las acusaciones y acusó a la Fiscalía de actuar políticamente, agregando que no tienen pruebas en su contra. Ante este panorama de inestabilidad política, la incomodidad del pueblo se ha hecho notar. Numerosas marchas se vienen realizando durante los últimos meses en contra del gobierno. Protestas donde se evidencia el rechazo del pueblo hacia el mandatario, pero también hacia el Congreso. Al grito de "Fuera Castillo", miles de manifestantes marcharon por las calles de Lima para reclamar la renuncia del presidente izquierdista Pedro Castillo. Decenas de policías antidisturbios impidieron con gases lacrimógenos que los manifestantes llegaran al Parlamento y al Palacio de Gobierno. Similares movilizaciones convocadas por grupos políticos y asociaciones civiles se realizaron en las ciudades de Piura y Chiclayo en el norte y Cusco y nuestra ciudad en el sur. En paralelo, una movilización de colectivos y sindicatos marchó esta vez en apoyo al presidente en la Plaza San Martín de Lima, marcha que terminó en comportamientos violentos tanto por parte de los manifestantes como de la policía.
¿Qué sabes? ¿Qué opinas? ¿Se considera violencia? ¿Y qué sabe usted sobre el acontecimiento ocurrido el año pasado, el famoso vacunatorio? Bueno, Vizcarra se vacunó ilegalmente, ¿no? Se informó a la población del suceso y me parece que fue una manera de informalidad, ¿no? En ese sentido, pienso que Vizcarra utilizó su poder, ¿no? Para su beneficio. ¿Considera que este abuso de poder fue violencia política? No fue tanto violencia, sino fue una forma de imponer un uso de poder, ¿no? En el sentido de que, digamos, al demostrar que yo tengo poder y yo puedo privilegiar o puedo ser el primero, ¿no? En la fila de vacunación y dar una cachetada a la población, ¿no? Como que mientras otros esperaban la vacuna, ya se están vacunando. Entiendo, muchas gracias. Ya. Bien, Justin, ¿tú qué sabes sobre vacuna gay? Entiendo que ha existido, el tema trata sobre Vizcarra y que se haya puesto la vacuna primero. Y ha dejado impactado a la población o sociedad, esto de perspectivas subjetivistas, haya dejado impactado a la sociedad, de que haya sido vacunado él y la población en general no. Eso es lo que entiendo por objetivamente. ¿Y tú qué opinas? ¿Qué te parece este acontecimiento? Ahora, yo opino que hay diferentes posturas. Primero, yo puedo estar a favor de que se haya vacunado, pero alguien me dirá, no, pero ¿qué estás hablando? Este aspecto se va a la violencia política, podría ser el otro sector. La violencia política categorizada como qué? Como evidentemente, si alguien me pregunta que vacuna gay debería haber sido o no debería haber sido politizado, lo que yo entiendo es que todo debe publicitarse, principio de publicidad. Si no hacemos eso, no vamos a llegar a nada. Cuestión de lo que ha pasado con el ejemplo de vacuna gay. Alguien me dirá, entonces nosotros como estudiantes, ¿qué podemos hacer al respecto? Empezar nosotros con el primer publicidad aquí. ¿Qué estamos haciendo en la universidad? ¿Qué estamos haciendo con el decano, el rector? ¿Cómo vamos a acreditarnos? Desde ahí parte para llegar a lo que hemos tratado de vacunar. Claro, y ya que lo mencionaste, ¿consideras a este acto como un tipo de violencia política? Claro que sí, porque no hay unos impedimentos, no han habido unas restricciones, incluso creo que se discutió la sanción que iba a colocar. Bueno, es que ya no está en la carrera o lo han impedido por 10 años, etcétera, el Congreso. Gracias. ¿Qué sabe usted sobre el acontecimiento ocurrido el año pasado, el famoso vacunatorio? Lo único que sé fue que el presidente Vizcarra se hizo vacunar. Bueno, según lo que él dijo, fue como un experimento, o sea, él hizo la prueba. Experimentación con él, familia y algunos conocidos sobre las vacunas. Y esto ocurrió, bueno, ya sabes lo que pasa en el 2020 después de las manifestaciones que se dieron tras su vacancia. Y a mi parecer esto defraudó mucho y demasiado a las personas que confiaron en él. Entiendo. ¿Usted considera que este abuso de poder fue violencia? Yo lo considero que sí, porque, a ver, hay que ponerse a pensar. La gente que salió a manifestar en las calles, a mi parecer, de una cierta parte estaba pensando que por qué votaron a Vizcarra. Y que también los acontecimientos políticos que se dieron en ese año afectaron también. ¿Qué sabe usted, o bueno, qué sabes tú sobre la marcha contra Merino? Que fue una marcha realizada el 9 de noviembre del año pasado. Se realizó contra el supuesto gobierno de facto de Manuel Merino, ya que fue proclamado presidente luego de la destitución, que a mi parecer es legal, de Martín Vizcarra. Claro. Donde también hubo una sobrevaloración de 2 muertes de 2 jóvenes llamados Cinti y Brian, que fueron utilizados políticamente por la izquierda peruana para sus fines, la cual el presidente hablante estuvo en el poder 7 días al parecer, y tras su destitución, su renuncia, tomó el poder Francisco Sagasta. ¿Y qué opinas tú de la forma en que se dio esta marcha? ¿No fue muy trascendental, quizás muy abierta o brusca de cierto modo, ya que como mencionaste, se perdieron vidas en esa marcha? Sí. Concuerdo un poco con el entonces primer ministro, que dijo que la marcha tuvo unas implicaciones mayores, ya que se realizaba luego de una cuarentena.
Es decir, se buscaba una forma de salir de la casa y la cual todos los jóvenes usaron. Particularmente yo también salí, yo soy de Camaná. Se realizó una especie de manifestación en Camaná, donde la principal función no era el apoyo político, sino era conocer o salir de la caja, y se utilizó esto como un pretexto. ¿Y tú consideras esta marcha como violencia política? El acto de que no haya entrado al gobierno. No, considero que la marcha ha sido una violencia política hacia Manuel Merino. Porque como les dije, en la Constitución dice que luego de la destitución del presidente asume el presidente del Congreso, lo cual sucedió. Ahora, que no sea legítimo no significa que no sea legal. Claro. ¿Qué sabe usted sobre la marcha contra el gobierno de Merino? Yo sé que esta marcha surgió después de que el presidente Vizcarra se relevado de su cargo y él automáticamente ingresó sin opinión del pueblo en este caso y puesto por el Congreso. Sin embargo, esto causó muchas revueltas, ya que las personas, al buscar quién era Merino o su pasado, descubrieron que tenía estudios en concursos, si no me recuerdo, ya que esto sucedió hace un año, me parece. Y esto generó controversia especialmente en los jóvenes, lo que provocó que estos salieran a las calles en distintas partes del Perú a protestar. ¿Qué opinas sobre la forma en la que sucedió todo esto? Considero que fue de forma muy apresurada y que no pensaron bien en cuál iba a ser la opinión del pueblo al momento de realizar estas acciones. Y ¿considera que la manera en la cual Merino ingresó al poder fue violenta? Sí, fue violenta porque recuerdo de que en Lima ocurrió lo de, si no me acuerdo, era Inter, lo que pasó con Inter. De que, al principio todo empezó, el pueblo estaba cantando, estaba marchando, todo, pero de pronto cuando se dieron los disparos y empezaron a atacar a los que estaban marchando en Lima, considero que desde ahí ya se puede haber considerado que ingresó de forma violenta. Muchas gracias. Helen, ¿tú qué sabes sobre la marcha contra Merino? Bueno, la marcha la hicieron porque no estaban de acuerdo que Merino esté en el gobierno, y creo que fue una marcha justificada porque según la hoja de vida de Merino, y lo que sabemos es que él no estaba preparado para ser presidente, o no tiene una capacidad intelectual o social o ética para gobernar correctamente el Perú. ¿Y qué opinas de este acontecimiento, ¿no? Quizás en tu entorno, con la sociología? Creo que desarrolló una gran anomia entre la población, entre los que estaban de acuerdo y en desacuerdo del gobierno de Merino. Creó una gran controversia, un conflicto entre las personas, entre la población. ¿Y consideras que la forma en que se dio esta marcha, o como Merino entró al gobierno, es como una violencia política? Sí, porque no están considerando nuestra opinión. Claro. Gracias. ¿Qué opinas sobre el nepotismo ejercido en el gobierno de Pedro Castillo? Yo pienso que es una forma de aprovecharse del poder que tiene para así beneficiar también a sus familiares, propiamente él también, ¿no? Para quedarse en el poder, tener más aliados, por así decirlo, para que no lo saquen, porque sinceramente yo pienso que Castillo no sabe nada del poder y necesita de familiares cercanos para que no lo saquen. ¿Usted considera que el nepotismo es una forma de violencia? Propiamente dicho no, pero consecuente de lo que sucede, sí. Ahora estamos con Alex, consejero de Facultad de la Escuela de Derecho. Genial, y ahora te vamos a hacer unas preguntas. Perfecto. ¿Qué sabes sobre el nepotismo? El nepotismo lo podemos entender como una modalidad de la corrupción. Ahora bien, se puede presentar en todos los niveles del gobierno como tal. Eso es lo que te puedo mencionar, así a grandes rasgos. ¿Y tú qué opinas sobre el nepotismo dado en el gobierno de Castillo? En cuanto al nepotismo actualmente,
y el Poder Ejecutivo, pues lo que podemos mencionar son dos puntos. Uno que es bastante notorio, es bastante visible, y claro, el segundo punto es de que, bueno, que el gobierno finalmente manejan unos sistemas un poco entorpecedores prácticamente, y entonces es una práctica la cual no es muy bien vista por temas en cuanto a la moral y temas en cuanto a la ética, y finalmente porque, bueno, no son profesionales a fin de cuentas, sino que simplemente el presidente ha optado esto porque sencillamente son gente de su confianza. ¿Y por qué? Porque son sus familiares. Exacto. ¿Y consideras este acto como violencia? Este acto sí se puede considerar como violencia, solo que un tipo de violencia encaminada hacia la población como tal. ¿Por qué? Porque al existir esto, entonces quienes se perjudican no es solo Lima, no es solo alguna ciudad en particular, sino son todos los pobladores, finalmente estén o no estén en el país. Es porque finalmente son sus representantes, son la imagen del país como tal, y adicional a ello, esto se va a ver en la gestión, por lo que no va a haber resultados eficientes. Claro. Gracias. Ok, muchas gracias. ¿Qué opinas sobre el nepotismo ejercido en el gobierno de Castillo? Personalmente, como opinión libre, creo que es relacionado un poquito a la psicología también, un sentimiento de miedo, y también tiene que ver con lo cultural, me imagino, porque muchas personas, no solamente en la presidencia, sino en las localidades hacen lo mismo. Cuando quieres presentarte con un partido político, siempre llamas a tus amigos, de la universidad, de tu familia, ¿no? Y aunque no sean las carreras, supuestamente puedes confiar en ellos, pero no es así, pues ahí viene la ignorancia, ¿no? de la persona que ejerce el nepotismo, que es no ser serio en su trabajo. Y eso es una cuestión de ética profesional también, de responsabilidad, porque no considera que realmente es un trabajo que le debe hacer alguien con los conocimientos suficientes para poder ejercer el poder, ¿no? Y después de todo, la responsabilidad que tiene con toda la población. Entiendo. ¿Usted considera que el nepotismo es una forma de violencia? Considero que sí, porque no está considerando la opinión pública ni tampoco la ley, en la que supuestamente está consensuada por los demás integrantes del Estado. ¿Qué es violencia? Viene del latín vis, que significa fuerza, y latus, que significa mover o arrastrar. Es decir, etimológicamente significa llevar algo a la fuerza. Y tiene sentido que puede distinguir la palabra violencia de la palabra agresividad. ¿Por qué? Porque agresividad es una respuesta ante ciertos estímulos externos. O sea, es una respuesta puramente biológica a ciertas condiciones externas. Es como tu reacción ante ciertas cosas. Y es por esto que ser violento es ser agresivo, pero la violencia es agresividad focalizada, agresividad con un objetivo, agresividad condicionada por ciertos factores culturales que le dan un fin y un sentido a esa conducta. Ahora bien, ¿qué es revolución? Revolución es todo cambio profundo que hay dentro de una sociedad. Puede ser por diversos medios, puede ser la violencia, la cultura, etc. ¿Cuál es la relación entre violencia y revolución? La revolución puede valerse de diversos medios para conseguir sus objetivos. Puede valerse de la cultura, puede valerse de la educación, puede valerse de muchísimos medios. Pero uno de los principales y los que han sido más históricamente usados es la violencia. Tiene el sentido que violencia y revolución confluyen en diversos procesos históricos que normalmente son eso, revoluciones violentas, como por ejemplo la Revolución Francesa, la Revolución Cubana o una revolución más cercana a nuestra realidad, la revolución agraria. ¿Qué es lo que diferencia a las protestas como la que hubo contra el gobierno de Manuel Merino de las revoluciones como las que hubo en Francia o en Alemania? Bien, una protesta es un derecho constitucional defendido por el artículo 2, inciso 12 de la Constitución Política del Perú, y por la Corte Interamericana, artículo 15, que definen a la protesta como un derecho fundamental. En cambio, una revolución es todo lo contrario. Es
es tratar de quebrar el orden constitucional establecido y tratar de imponer otro. O sea, es irse contra todo el derecho positivo y buscar proponer uno nuevo. Ya. ¿Qué es el público? El público es un grupo de personas que ante cualquier estímulo que reciben reflexionan. O sea, es ese grupo de personas ante el cual tú expones, te escuchan y reflexionan. Es un grupo caracterizado por ser evidentemente reflexivo. Y bueno, ¿qué es la opinión pública? Es la opinión que tiene un grupo de personas después de haber reflexionado sobre un tema en específico. Ahora, ¿qué es la multitud? Es un grupo de personas que se dirigen hacia un fin orientados por una emoción. O sea, es un grupo de personas que en un estado anímico realizan determinadas acciones. ¿Y qué es la opinión de la multitud? Es aquella opinión que se guía por alguna emoción o alguna impresión efímera, momentánea, pero bastante fuerte. Ya. Ahora bien, ¿qué es la masa? La masa es un grupo de personas heterogéneo que tiene muy pocas cosas en común. O sea, es una agrupación de personas que lo único que tienen en común es que comparten el espacio geográfico. Es bastante diverso. ¿Y qué es la opinión de masas? Bueno, sí se puede decir que hay opinión de masas. Solamente se puede decir que son un grupo de personas que, debido a una impresión momentánea, hacen una opinión, pero bastante dispersa y desconcentrada. Ahora bien, ¿cuál de estos tres tipos de grupos y cuál de estos tres tipos de opiniones es el más propenso a tratar de emprender una revolución? Pues es la multitud. ¿Por qué? Porque la multitud es la que tiene el componente pasional a la hora de opinar, es la que se guía por una pasión al opinar, es la que guía sus objetivos en base a una impresión. Es decir, las personas que por producto de una impresión, producto de una emoción, por producto de un sentimiento efímero, salen a las calles y hacen una marcha, pues se puede decir que son las más propensas a tratar de hacer un intento de revolución. ¿Por qué? Porque son las que lo viven, son las que están más dispuestas, son las que están más comprometidas. El día de hoy quería recordar con ustedes un suceso muy importante en nuestro país, como lo fue el terrorismo en la década del 90, que fue desatada por Sendero Luminoso, un grupo subversivo que intentó tomar el poder a través de la violencia. Pero, ¿y ello qué tiene que ver en nuestra actualidad? Recordemos que Sendero Luminoso, con ideal marxista, leninista y maoísta, intentó muchas veces, a través de múltiples sucesos que desataron muchas muertes, más de 69,000 muertos, desaparecidos y heridos. Ellos lo que querían era imponerse ante nuestra sociedad. Por ello, podríamos decir que no solamente causó estragos en ese entonces, sino también en nuestra actualidad, como lo es el Movadef, Movimiento por la Amnistía y los Derechos Fundamentales. Pero, ¿qué tiene que ver ello? Recordemos que en 2009 se crea Movadef, y para el 2014 ellos intentan inscribirse como partido político ante el Jurado Nacional de Elecciones, pero de inmediato es rechazado debido a que no cumplía uno de los principales requisitos que se necesita para ser un partido político. El principal, que es ser un partido que demuestre firmeza democrática. Se decía que Movadef no lo tenía. ¿Por qué? Porque tenía como líder a Abimael Guzmán. Mientras estaba el exministro Carlos Basombrío, él estaba firmemente aseverando siempre que los miembros de Movadef pertenecían a Sendero Luminoso y que Movadef era un partido político, o bueno, que lo intentó ser, perteneciente a Sendero Luminoso y liderado por el mismo Abimael Guzmán, debido a que se hicieron distintas requisitorias en la celda en la que él venía cumpliendo cadena perpetua y se le encontraban bastantes cartas donde él se dirigía a estos dirigentes de Movadef y les decía miles de cosas como que salgan a marchar. Y esto fue lo que sucedió en el 2014 en Lima. Hicieron continuas marchas pidiendo la liberación de expolicías, exmilitares y civiles que participaron en esta guerra interna. Pero incluso del mismo Abimael Guzmán. Pero recordemos que ello es la consecuencia que tenemos en nuestra actualidad. No solo es eso, podemos relacionarlo íntimamente con nuestro actual presidente, Pedro Castillo. Recordemos que Abimael era profesor de universidad. ¿Pero qué tiene que ver esto? Sendero y la educación tienen una relación antiquísima,
debido a que recordemos que Sendero usaba las marchas docentes como un frente de lucha. Es por ello que lo relacionamos directamente con nuestro presidente. ¿En qué sentido? Nuestro presidente es líder o ex líder del CONARE, grupo fundado por él, que es un grupo de profesores agremiados para luchar por sus derechos, tal como el SUTEP, simplemente que este se creó para contraponer al SUTEP y otros motivos. Lo relacionamos porque nuestro presidente en la actualidad se han visto miles de marchas en su contra. Podríamos decir que el CONARE es una representación de cómo miles de personas salen a marchar por sus derechos, al igual que en su época sucedió con Manuel Merino. Manuel Merino, que toma el poder tras salir el expresidente Martín Vizcarra, pero esto ocasionó que la gente hiciera opinión de multitud. Simplemente salieron sin pensarlo, sin razonarlo, simplemente se enteraron de que alguien tomó el poder a la mala y salieron a marchar. El 10 de noviembre del 2020 se arman grandes marchas en Lima hasta el 14 de noviembre, que es donde recibimos la fatídica noticia del fallecimiento de 2 personas, Brian Pintado e Inti Sotelo, que se dicen los mártires de estas marchas. Pues, ¿qué pasó en estas marchas? La gente salió en masas a marchar y muchos de ellos ni siquiera informados de lo que sucedía. Simplemente querían que Merino renuncie, porque Merino no me representa. Era lo que una y otra vez gritaban todos ellos. Pues, podríamos decir que Manuel Merino fue el hombre que menos días estuvo en la presidencia. Simplemente estuvo del 10 de noviembre al 15 de noviembre, que es el día en el que renuncia. ¿Podemos decir que ello es una revolución? Se dice de revolución que es aquello que busca cambiar la estructura, pero lo que hizo ellos simplemente es ocasionar una reacción, y esta fue que Manuel Merino renunciara, teniendo a consecuencia miles de heridos, no solo policías, sino que también civiles, y la muerte de 2 jóvenes, promesas quizá de nuestro país. Por otro lado, hablábamos anteriormente del presidente Castillo. Las miles de marchas que organiza agrupaciones como el APRA o como Arica no se rinde, en su contra podríamos decir, pidiendo que él se vaya, gritando una y otra vez la frase: debajo de aquel sombrero se esconde Sendero. Muchos decían esta frase en esta última marcha realizada aquí en Arequipa. ¿Podríamos decir que esto es considerado revolución? Probablemente no. Recordemos el artículo 2 de la Constitución Política del Perú en su inciso 12. Se nos dice en este inciso que toda persona tiene derecho a realizar marchas, a realizar huelgas, siempre y cuando éstas sean pacíficas y no ocasionen ningún daño. Pues sí, esto es efectivamente lo que se viene haciendo. Venimos ejerciendo un derecho que nos corresponde como personas naturales, ¿no? Pero ello no quiere decir que esto sea una revolución. Podríamos decir que revolución es aquello que intentaba primigeniamente Castillo al ingresar al poder, en el hecho de que él quería cambiar las políticas de nuestro país. Incluso se especulaba muchísimo acerca de si él iba a ser un presidente o iba a ser un dictador, pero podríamos llamar a eso quizá un intento de revolución. Sin embargo, lo que viene sucediendo en la actualidad con las marchas en su contra en varias ciudades de nuestro país no es considerado revolución, simplemente es considerado opinión pública, debido a que las personas ya se han informado acerca de lo que viene sucediendo, porque apenas si llevamos casi un año y un poco más de su gobierno y miles de personas saben de los actos ilícitos en los que está involucrado nuestro presidente. Es por ello que ellos, informados de esto, salen a marchar y a pedir su renuncia. Bueno, ahora nos encontramos con el distinguido doctor Apaza, especialista en sociología. La primera pregunta que le haremos es: ¿qué opina usted sobre la violencia como principal herramienta para poder lograr una revolución política? Bueno, no necesariamente la revolución política tiene que ser violencia, pero lamentablemente hay sociedades que tienen como particularidad la violencia. La gran revolución capitalista, la revolución francesa de 1789, fue una revolución violenta. Las grandes revoluciones, la china o la rusa, fueron violentas. Y por supuesto
generaron mucho dolor, mucha tristeza, pero había la esperanza de una transformación social. Creemos que hoy pueden hacerse cambios revolucionarios sin apelar a ese tipo de violencia. Depende, por supuesto, de la fortaleza ideológica, política y organizativa que tengan los actores que disputan el poder. Pero lamentablemente lo que observamos, por ejemplo, en el Perú, es una violencia permanente en todos los niveles de gobierno. Una violencia o franca, abierta y otras veces soterrada. Sí, pero la violencia pareciera ser que nos acompaña permanentemente. Claro, y usted, como indica, ¿considera que no toda revolución necesariamente tiene que tener violencia? Yo creo que deberíamos aspirar a hacer cambios revolucionarios de manera pacífica, no violenta, no necesariamente pacífica, porque una revolución implica cambios violentos, lo que no significa la violencia revolucionaria necesariamente. Por ejemplo, hablemos de una revolución, la revolución de la reforma agraria, por ejemplo, ¿sí? Fue un cambio revolucionario, tremendo. Se cambió de una forma de producir en el agro a otra diferente, que es la que vivimos hoy, que en su época marcó un enorme precedente. Y se produjo a partir de la decisión política del gobierno del general Velasco. La violencia existió, pero no fue una violencia encarnizada, de disputas, de muertes, pero sí hubo violencia. Entonces, no metamos en un mismo saco todo tipo de violencia. La violencia siempre va a existir, porque el anhelo es la paz. Muchas gracias, doctor. A usted. Bueno, ahora nos encontramos con el doctor Luis Ticona, al cual le realizaremos dos preguntas. La primera de ellas es: ¿qué usted opina de la violencia como principal herramienta para poder lograr una revolución política? Muy buenas tardes. La primera pregunta, yo creo que para los regímenes dictatoriales, militaristas, sí, la violencia es una forma de poder generar un cambio, una transformación, una revolución. Pero para regímenes democráticos no es la mejor forma, no es la mejor manera. Pienso que la forma democrática, la libre elección de las autoridades mediante el sufragio popular, mediante el voto de los ciudadanos, es la forma que pienso una de las más coherentes, de las más ordenadas y tiene una mayor validez, ¿no? En ese sentido, desde mi punto de vista, ¿no? Una forma más constitucionalista. Pienso que no, en el tema violento, como vía militar y dictatorial, no me parece que sea la forma más eficaz, ¿no? Puede generar un cambio, ¿Y usted considera que toda revolución necesariamente conlleva violencia? No, a través de la historia en los 100 regímenes dictatoriales, ¿no? Adolf Hitler, Benito Mussolini, Mao Zedong en China, en Alemania, Italia, en el pasado, pero hay también transformaciones que no necesitan violencia, ¿no? Mahatma Gandhi en la India, como filósofo líder hindú, que generó todo un cambio y transformación. La transformación de las ideas que se va dando a partir de los aportes de los filósofos, ¿no? Desde épocas antiguas como Platón, Aristóteles, ¿no? Van generando cambio, transformación, ¿no? Las ideas que van a permanecer en el tiempo, ¿no? Probablemente los filósofos ya no estén, pero las ideas que han impregnadas en sus libros, en sus obras, ¿no? A través de los tiempos, tanto a nivel de la filosofía antigua, la filosofía medieval, también bueno, avanzando más adelante ya hay otros filósofos, ¿no? Que han aportado también cambios y transformaciones, ¿no? Podríamos indicar. Es cierto, también ya en el siglo XX Karl Marx plantea una revolución, un cambio, transformación, pero a partir de las ideas, ¿no? Ya es otra forma que con el transcurrir del año los gobiernos han asumido una forma violenta a nivel de regímenes dictatoriales, ¿no? Que se han dado, ¿no? Tanto en Europa, en Sudamérica, ¿no? Como podemos decir. Muchas gracias, doctor Ticona. De nada. Nos encontramos ahora con el doctor Raúl González Vega, al cual le preguntaremos dos preguntas. La primera de ellas es: ¿qué opina usted sobre la violencia como principal herramienta para poder lograr una revolución política?
Muy bien. Primero tendría que decirles que la violencia no va engarzada a lo que es una revolución política. La violencia, podemos entender violencia de género, ¿no? Violencia de familia, si es que son de derecho. Yo creo que sí podríamos hablar que sí las revoluciones pueden generar cambios. Revoluciones políticas, sociales, culturales. Ya lo han vivido muchos países del mundo, ¿no? De tendencias socialistas, Nicaragua, Argelia, Cuba, Rusia. En un momento estuvo de moda en América, el caso de Perú, Chile, gobiernos socialistas, ¿no? 68, 75, Juan Velasco Alvarado, Allende en Chile, Pinochet en Argentina. Entonces, las revoluciones generan cambios de acuerdo a los intereses políticos. Política socialista, economista. Claro, hoy en día vivimos en una hegemonía del capitalismo y vivimos en un capitalismo. Esa revolución económica, si hablamos de algo específico, ha generado cambios. Y el principal cambio a todo este proceso ha sido la globalización, globalizar mercados, ¿no? Pero frente a la globalización también se presenta la globalización local, regional, ¿no? Hablar de revoluciones en el caso político es bastante amplio. Tendríamos que hablar de temas muy específicos dentro de esos cambios políticos, ¿no? De esas ideas políticas, qué es lo que generan en el medio donde se desarrollan, son favorables, desfavorables, cómo se mueven los modos de producción, las relaciones de producción, ¿no? Cómo se da la distribución, redistribución, el consumo. Entonces es bastante complejo, es un poco, por lo menos para mí, difícil poderles decir con mucha claridad qué es lo que genera, ¿no? Dependiendo de la política que vive el país o el lugar donde se desarrolla. Hay revoluciones mundiales, por ejemplo, hablamos de una revolución industrial, una primera, una segunda revolución industrial, ¿no? Es bastante amplio. Doctor, ¿y usted considera que todas las revoluciones son necesariamente violentas? No, para nada, para nada. Cuando hablamos de una revolución económica, ¿hay violencia? No, hay cambios en la economía, hay cambios en la economía. Cuando hablamos de una revolución social, hay cambios en la sociedad, ¿no? Formas de organización, distribución, etcétera, etcétera. No necesariamente es violencia una revolución. La revolución industrial, la primera y segunda, no hubo violencia. Eso, ¿qué es lo que se generó con esta primera revolución industrial? Descubrir, desarrollo, ¿no? En tecnología para la industrialización. Que no se logró descubrir los hidrocarburos, solo en la segunda se descubrieron los hidrocarburos y fue el punto de partida para el cambio económico mundial, ¿cierto? Entonces las revoluciones no necesariamente generan violencia. Muchas gracias, doctor. Aquí con unos integrantes del movimiento regional Arequipa Tradición y Futuro, Oswaldo Zúñiga, quien presentará una pequeña entrevista. Muchas gracias por participar en esta corta entrevista. La primera pregunta es, ¿está de acuerdo con nuestro gobierno actual? Bueno, a los gobiernos se los juzga por los resultados y la verdad que los resultados no están acompañando, entonces es complicado estar de acuerdo, ¿no? Claro. ¿Qué opina usted sobre las marchas que se dan en contra de nuestro gobierno, principalmente de nuestro presidente Pedro Castillo? Bueno, que son expresión justamente de ese descontento, fundado, ¿no? Pero hay un descontento de un sector de la población y que, bueno, pues esa es la forma, diríamos, más civilizada de poderlo expresar, ¿no? Entonces, lo otro sería simplemente hacer como que si el problema no existiera y segundo, digamos, lo que es peor en algunos casos, por ejemplo, utilizar la violencia extrema, ¿no? Entonces, que no soluciona nada, ¿no? Claro. ¿Usted participaría en marchas parecidas? ¿Considera que es una buena forma de buscar una revolución? No sé si, dependiendo del concepto de revolución, ¿no? Porque cuando alguien habla de revolución muchas veces suelen asociarlo, por ejemplo, a Sendero Luminoso
o a movimientos mucho más fuertes, mucho más radicales. Que hay que hacer cambios, seguro, ¿no? Entonces, y que como expresión de pedido de ese cambio, la gente se movilice, bueno, pues es normal que eso se haga, ¿no? Pero en lo particular, la verdad que es que hay un desencanto en la clase política. Parece que todavía no hemos madurado digamos, como país, ¿no? Porque otrora estamos hablando de la década de los 80 al 2000, estamos en los 80, 90 y 90 a 2000. El Perú ya vivió diríamos, una época de bastante violencia, ¿no? Expresada por los movimientos subversivos, pero que no eran gratuitos, no era que algunos loquitos por ahí miraban a la gente y la hipnotizaban y como borreguitos la gente lo seguía, no, o sea, sí hubo gente, y muchas de ellas incluso gente, diríamos, bastante brillante, sobre todo jóvenes de las principales universidades del país, se unieron a esta causa porque en ese momento la clase política groseramente, de manera grotesca, dejó de representar los intereses de la población. Entonces la gente no se sentía representada en la clase política y no hallaba forma. Entonces la única forma, entonces ante ese panorama, Sendero lo que plantea, ¿qué cosa es? Destruyamos el viejo Estado, la forma como estamos organizados, porque esto no nos favorece, porque esto, si no lo destrozamos para renovarlo, para cambiarlo, nuestra condición va a seguir siendo tan triste como hasta ahora, y mucha gente lo siguió, y eso duró como cerca de 2 décadas, ¿no? Entonces, ahora parece una situación parecida, ¿no? Bueno, en todo caso, antes de hacer eso, una precisión de que la violencia es como decía Albert Einstein, si mal no recuerdo, la materia no se destruye, solo se transforma, ¿no? En este caso, la violencia tampoco ha desaparecido, la violencia está ahí, solamente que se ha transformado, y uno ve hoy por hoy, por ejemplo, temas de sicariato, temas de pandillas, temas, digamos, de delincuencia, de violencia familiar, entonces se transformó en eso. Entonces la sociedad comenzó a expresar su violencia de diferente manera. Ahora viene el tema político, ¿no? Entonces, el problema es que aquí, y hay que tener cuidado, porque por un lado tenemos a un partido, un grupo de gente en el poder que diríamos no está haciendo las cosas bien, precisamente. Cuando digo no está haciendo las cosas bien, no se lo atribuyo solamente a ellos per se o por sí, ¿no? Porque al final de cuentas, ellos podrían decir, oye, es que no nos dejan gobernar, sí, pues, pero ese es el panorama, ya lo viviste, amigo Castillo, señor presidente, con la época de Kuczynski. Usted cuando postuló ya sabía cómo era la clase política con la cual usted iba a trabajar. Tan es así que no dejaron respirar a PPK, a Pedro Pablo Kuczynski, y luego hicieron lo mismo con Vizcarra. Por lo tanto, cuando usted se presenta, usted ya sabía el escenario al cual se iba a enfrentar, y si usted se presentó era porque se creía capaz y le decía a la población, sin decirlo, pero era implícito, que usted iba a ser capaz de sobreponerse a eso, y lo que estamos viendo es que no es así, al contrario, ¿no? Entonces, tal vez el desencanto y lo que preocupa es que de otro lado, la clase que está, o el grupo de poder, o los grupos de poder que están liderando la protesta, diríamos, tampoco, digamos, son una perita en dulce. O sea, es como que, por ejemplo, si usted me pregunta a mí si yo participaría, diantre, pero es muy complicado, ¿no? Porque yo qué haría marchando con gente que ha hecho mal las cosas durante años, o sea, que vamos a cambiar babas por mocos, o sea, es decir, por un lado queremos sacar el castigo, ¿no? Porque no ata ni desata, pero por otro lado, la clase que voy a marchar al lado de apristas, voy a marchar al lado de fujimoristas, ojo, hay buenos apristas y entiendo que también hay buenos fujimoristas, pero me estoy refiriendo a la clase dirigencial. Entonces, tal vez sea eso por el cual la gente un poco como que hay una suerte de quererse mantener al margen, no involucrarse, diferente a otro tipo de protestas en donde la gente se sumó, como por ejemplo la de Guipazo, por ejemplo, ¿no? O cuando marcharon a favor de Vizcarra, ¿no? Ahora, ¿por qué no marchan a favor de Castillo?
porque no hay mucho, o sea, diríamos como que no motiva, ¿no?, defenderlo. Y uno, ¿por qué no marcha por sacar a Castillo? Bueno, razones hay, pero con esa gente, o sea, para cambiar a un escenario, digamos, sabe Dios si no es peor. Entonces ahí es el tema, ¿no? Entonces yo en lo particular, digo, si me preguntan cómo Osvaldo Muñiz, pues yo no me siento tampoco muy motivado a estar marchando, ¿no? Lo que quiero es que se acabe este gobierno y que la población tenga la capacidad de poder pensar bien antes de votar y no elegir simplemente porque le quiero llevar la contra a alguien o porque, bueno, el tal va a ganar, no, sino que reflexione y ya basta, pues, ¿no? Porque al final, a Castillo, ¿quién lo elige? Nosotros. ¿Quién ha elegido a los jugolitos? Nosotros. Entonces ya, pues, o sea, nosotros mismos nos hemos puesto en esta situación y bueno, pues, ya ha ido pasando el tiempo y ya, pues, aguantar nomás hasta de acá a 3 años, al menos que haya algo extraordinario, pero aguantar nomás y ya, pues, para la próxima espero que sepamos elegir, ¿no? Claro, muchísimas gracias por su tiempo, por esta respuesta. Nos encontramos aquí en una entrevista virtual con el señor coordinador del APRA, señor Francisco Perea Valdivia, al cual le haremos 4 preguntas directas a petición suya y él luego va a respondernos las 4 preguntas directamente. Voy a pasar a enumerar las 4 preguntas. Primero, en su opinión, ¿cómo define revolución y violencia? ¿Encuentra algunas similitudes o diferencias? Segunda pregunta, ¿el APRA como partido político estuvo a favor o en contra de algunas acciones violentas en la historia de nuestra nación? Tercera pregunta, en el actual contexto, ¿ve el escenario político como un posible y potencial causante de la violencia en nuestra nación? Y cuarta y última pregunta, ¿para usted la violencia en algunas oportunidades es necesaria o toda acción violenta siempre debe ser condenada? Adelante. Respuesta 1. La revolución no siempre es un cambio violento, sino que puede asumir posiciones políticas y tolerantes, mientras que la violencia utiliza la fuerza para intimidar con el fin de conseguir o alcanzar sus propósitos. Respuesta 2. No. A pesar de ser perseguido y declarado proscrito, miles de apristas murieron asesinados en la Revolución de 1932, cuando el APRA se rebeló ante un gobierno dictatorial. Fue un movimiento de insurgencia porque alguien tenía que defender al pueblo oprimido por el gobierno de Sánchez Cerro. Sí, no ha habido un buen manejo por parte del gobierno actual. Ha generado una ola de racismo al enfrentar subliminalmente a ricos con pobres y a cholos con blancos. Eso ha creado un clima de protestas que se está observando en la violencia, como se ha podido apreciar a las diferentes marchas a favor y en contra. No creo que sea necesaria, porque hay políticas de tolerancia que nos permiten concertar, y todos sabemos que la violencia engendra más violencia. Buenos días, estamos aquí con el señor Ernesto Bayón y quisiéramos, antes de iniciar, darle muchas gracias por su presencia. Sé que su opinión va a ser de mucha ayuda para esta investigación que estamos realizando. Cuéntenos un poco sobre usted, por favor. Bueno, yo soy egresado de la Facultad de Derecho, egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad José Carlos Mariátegui, en Moquegua. Estudié, pero también yo soy jubilado de la policía de oficiales. Jubilado. He cumplido mis 31 años con 3 meses de servicio, en el cual el Estado me ha agradecido por los servicios prestados a la nación. A raíz de este problema de que he salido en el 2015, salí jubilado, me vi en la necesidad de seguir ayudando a la población y de buscar el bienestar.
Es así que, aprovechando las elecciones del 2016, fui llamado por un grupo de personas en Lima para que apoye en la región Arequipa a conformar los comités regionales y comités provinciales por el partido, en ese entonces se llamaba Progresando Perú. No. Y sobre las marchas que podrían hacer estos grupos vulnerables, ¿qué opinas? Me parece que una de las formas, estaría bien las marchas, pero más que todo sería bueno que se agrupen en la dirigencia de estos grupos vulnerables, hagan pues una mejor forma pues difundir en redes sociales, y obviamente es más que una marcha, redes sociales, hacer conferencia de prensa, y acá gustosamente acá la prensa va y nos entrevista. Entonces eso va a hacerse conocer que una marcha. Claro, y bueno, escuchando su opinión también, ¿qué diría al respecto de aquellos ronderos que salieron a favor de Castillo, argumentando, ¿no?, su derecho constitucionario con machetes y demás? ¿Qué opina acerca de esta forma de protestar? Muy malo, porque esos son grupos dirigidos por gente de la corrupción, grupos dirigidos. ¿Cómo es? Eso está incentivando la violencia, y de ninguna manera se puede aceptar la violencia, de ninguna manera, de ambos lados, ni de este lado ni del otro lado. La violencia no, porque eso va a traer más violencia, porque eso genera la violencia. Te acepto las marchas, te acepto las proclamaciones en las calles, eso lo hace en toda ciudad democrática, pero que no, que saquen un instrumento, un machete. Si aceptamos eso, el Estado, si acepta un machete, mañana más tarde va a sacar una metralleta, porque dijeron, si sacaron un machete, ¿por qué no puedo sacar una metralleta? Entonces eso está muy mal, eso no debe ser aceptado. Eso, yo estoy tajante de que el Estado ha debido tomar cartas en el asunto, ¿no? Y de una u otra forma poner el orden en esta marcha, no mostrar ningún instrumento contundente que puede ocasionar lesiones, no solamente al señor, sino a terceros, que puede ocasionar terceros, que ni siquiera que tienen que ver con la marcha. Entonces, eso no estoy de acuerdo. Muchas gracias. ¿Y podría hablarnos un poco más acerca de qué piensa usted sobre las personas que participan de estas marchas y manifestaciones? Es decir, si tienen realmente un pensamiento crítico o simplemente se dejan llevar por las masas. Mira, tenemos un claro visto. Hemos tenido dos marchas divididas. Una marcha que dice, ¿cómo se llama la marcha del 5 de noviembre último? Arica no se rinde. ¿Ah? Arica no se rinde en contra de Castillo. Reacciona Perú, se llama. La marcha se llama Reacciona Perú. Y la otra marcha que se llama, contrario, que se llama La Toma de Lima. Imagínense los nombres nada más. La Toma de Lima y Reacciona Perú. Si podemos analizar esas dos palabras, dice Reacciona Perú, ¿qué quiere decir? Que la persona libremente debe decidir qué es lo que debemos hacer. En cambio, la toma de Lima, ¿qué quiere decir? Está indicando algo de agresión, tomar, disponerse. Ahí nomás en las palabras, en esos términos, ya está hablando de una cosa que se tiene con violencia actual. Si la gente puede analizar estas dos palabras, entonces es muy importante que la primera marcha de Reacción a Perú es en forma pacífica, democrática, voluntaria, que la gente ha salido, porque ahí claramente se ha visto de que mucha gente ha salido hasta los niños mayores de edad. En cambio, en la otra de Toma de Lima no ha habido ancianos. La mayor gente ha ido gente que han salido en protesta con armas, con palos. Se ha enfrentado hasta la policía, le ha enfrentado hasta la prensa. ¿Qué culpa tiene la prensa? Porque ellos dicen, ay, la prensa no nos cubre, no nos enfoca. Pero sin embargo, cuando les ha enfocado, les han maltratado a la prensa.
En el lado de la reacción a Perú, no ha habido agresión a la prensa. Entonces, son dos manifestaciones que el pueblo, ahorita, la gente, el pueblo peruano, debe tomar en cuenta y analizar cuál le conviene. ¿Reacción a Perú o toma de Lima? ¿Y qué opinas sobre la marcha que se realizó contra Merino? Es decir, si estuvo bien fundamentada su decisión. Ya, eso estaba mal. Su designación fue democrática, porque en ese tiempo él se desempeñaba como presidente del Congreso. Y de acuerdo a los estamentos y a las normas, a él le correspondía asumir el cargo de presidente interino. Porque de todas maneras, quien entraba tendría que, la ley dice que se tiene que convocar a elecciones. Entonces, a él le convenía. Sino que ya ha habido muchos intereses de poder, que estaban a favor de la que se llama a favor de la destrucción de la administración pública, de la administración. O sea, querían, ya desde ese momento ya trabajaban la gente de Perú Libre. Desde ahí ya trabajaba la gente de Perú Libre. Son gente que han estado apoyando, no solamente Perú Libre, son la gente de los partidos de Morado, como vio que no pudieron alcanzar el poder, entonces buscaban que esto sea tomado por una línea contraria a la democracia. Es por eso que digo de que siempre la gente no se deje llevar por unas manifestaciones que no buscan la democracia, que no buscan sacar adelante al Perú. La gente sí tiene el derecho de protestar, pero con conciencia y con voto. Acá no se impone nada. Acá la gente tiene que poder. Lo van a imponer cuando esté netamente un gobierno comunista o socialista, ahí sí va a imponer. Ahorita todavía no. Todavía el país Perú se puede salvar. ¿Y quién lo va a salvar? La gente que quiere. Ha subido el pan, ha subido la mala gestión. ¿Cómo vamos a poner a un conductor sin desmerecer a los profesores, que es de primaria, un director de primaria, que en su medio tiempo es maneja combi, ser ministro de Transportes, que ahorita que está fugado, ¿por qué no va a servir después? ¿Por qué no? Está mal, ¿cómo se va a poner? Tenemos que poner a los mejores ministros, a los mejores capacitados, porque se maneja pues los intereses de un pueblo, de una nación. No podemos poner a los más mediocres, tenemos que poner a la más gente capacitada, tenemos que vivir bajo una meritocracia. Y la meritocracia es pues la educación, es lo que tenemos que hacer. Eso sería todo, reiteramos el agradecimiento por su participación en esta entrevista.